nada, ¿no? Con el ioncito de fosfato. No directamente, porque la constitución es una receptora de negocio superficial y es indicativo para M2, M3. 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 Ya, pero esas son respuestas en otros sistemas. Me los ponería y... Hipocalemia. ¿Ah? Hipocalemia. ¿Por qué? Porque se activa la bomba sodio-potasio, ¿no? Entra el potasio al túbulo y se activa un canal rectificador de potasio que bota el potasio, ¿no? Para compensar. Entonces, se está perdiendo el potasio. ¿Podría provocar hipocalemia? No tanto con este. Con ese estímulo no. Sí sucede eso, pero no por ese estímulo. Lo que hice está bien, no es que no existe, está bien, pero no por eso. Otro es la sed, ¿verdad? La sed. Cuando tenemos sed, porque tiene sed, ¿verdad? Es porque aumentó la osmolalidad. Un ejemplo clásico que siempre les doy para que se acuerden para toda la vida es la del sí, ¿verdad? Ayer cuando han ido a ver el estreno de Los Guardianes de la Galaxia, volumen 3, ¿verdad? Que no les voy a explicar. Compras tu combo. Pero la relación primero de los solutos son los que te dan más sed, ¿verdad? Tú compras cancha, compras gaseosa, comes algo dulce, te sigue... ¿Es de acá? ¿Qué pasa? Es asociado al efecto social. ¿Tú eres de ese grupo? Sí, ¿no? Pero recuerda ahí que estamos, lo que estás mencionando está bien, pero no son respuestas del mismo estímulo. Y si yo puedo tener múltiples respuestas en el organismo, pero son diversos estímulos. En el hecho de la saciedad entra a tallar otros factores, un poco más mecánico, la distensión. Claro, entonces, pero ahorita no estoy hablando de eso, estoy hablando de la osmolaridad. La osmolaridad. Por ejemplo, cuando me están respondiendo de lo que Carlos dijo también, lo que Carlos ha mencionado es un poco más de la aldosterona, ¿no? Y ese es otro estímulo para que se libere. Lo que ha mencionado también su compañera, es otro estímulo. En el caso del soluto, este sí está asociado generalmente, hormona antidiurética, relación hipotalámica, centro de la sed. ¿No es el centro de la sed? No. Es el hipotálamo. ¿Qué núcleo? Hipotalámico, obviamente. ¿Cuál? No. ¿Cuál? Le dije que investigaran. Búsquenlo. ¿Sí? No les voy a decir. ¿Dónde está el centro de la sed? Lo que han dicho supraóptico y paraventricular son de la hormona tiroidea. No es el centro. ¿Ok? Entonces, supraóptico y paraventricular es oxitocina y hormona tiroidea. ¿Cuál es más hormona antidiurética? Eso. Paraventricular es más. Está asociada a la síntesis. Entonces aumenta la osmolaridad y luego de ahí no se libera. Se libera, Carlos dijo, de la neuro. Otra mi llamada hipófisis posterior. ¿Ok? De ahí solamente se liberan dos hormonas. ¿Qué se pierde? La vasopresina y la oxitocina. ¿Ok? Entonces se libera. Ahora sí, para tu nota de participación, ¿quién me esquematiza la pizarra y explica el mecanismo de acción de la hormona antidiurética? Por eso les dije que hicieran su cuadro. Algo habrá dicho. Todo. Así, de manera, no tengas un dibujo muy sofisticado, con un cuadradito está bien. Ok, excelente. Eso. Ese ímpetu y esa actitud. Muy bien. Vamos escribiendo y explicando, ¿sí? Ya. Bueno,
tengo entendido que esta es la célula principal, que es dado del túbulo colector. Ya, Esta es la cara luminal, esta es la cara basolateral. correcto. Ya, y Ya. ya lo que tengo. Entonces, pero primero se liberó, ¿verdad? La hormona Sí, se liberó. se liberó y luego se almacena en... ¿Por dónde y cómo llega a la célula? ¿Por sinapsis? Se secreta, más que nada. ¿Pero por dónde llega? ¿Una neurona? ¿Cómo? ¿Perdón? Llega con una neurona que hace sinapsis, ya por la sangre, ¿por dónde llega? Por la sangre, porque es una hormona, ¿verdad? Entonces se va a distribuir por la sangre, tiene la característica. Es una hormona peptídea, yo lo dibujo en la foto. Ya, allá, en la otra hormona. Ya me cago. Muy bien. Vamos a ver. Ya, entonces, como la hormona antidiurética Ya, es, como usted dijo, la base que es una hormona peptídica, ya. la cual tiene sus receptores en la membrana, no intracelular. Entonces acá está el receptor V2. Ya. Por ejemplo, está muy bien lo que dices, pero ahí pareciera que es intracelular. Sí, lo sé. No importa. Es acá. Ok. Muy Acá bien. está el receptor, entra obviamente, sí, porque el intracelular es el mineralocorticoide. Ya, entra esta hormona peptídica y al unirse va a expresar acuaporinas. Va a expresar acuaporinas. ¿Cuál? 2. Acuaporina 2. ¿Qué cara? Cara luminal. Muy bien. Cara luminal. La cara luminal y va a expresar acuaporinas y obviamente va a favorecer a la reabsorción del H2O, que es el agua. Muy bien. ¿Y luego cómo llega al plato? ¿Con qué acuaporinas? 4. La 3 y la 4, pero sobre todo la 4. Muy bien. Muy bien, excelente. Solamente aquí para agregar es GS, no te olvides. AMP cíclico, ¿no? AMP cíclico, ¿no? Sería la cascada. Y es importante porque las acuaporinas no están expresadas, las acuaporinas se empiezan a exocitar, dicen la literatura. Se exocitan. ¿Cómo que no? No hace nada. No es todo unido, es todo a nivel. Pero los fármacos necesarios son unidos. Dependiendo, algunos sí se necesitan de transportadores, ¿no? Otros no necesariamente. Por ejemplo, la globulina fijadora de tirosina sí necesita para transportar sus hormonas. Depende de qué hormona es la que estamos hablando. Bueno, en este caso, la hormona antidiurética, primero, empezó bien funcionando el ligando. El lugar, células principales. ¿De dónde? Sí lo dijo. Del túbulo colector y contorneado del sistema. Solamente habría que agregar algo. Por ahí hay una pregunta que ustedes no la van a ver. Porque el túbulo contorneado distal, si ustedes han revisado, recuerdan cuando estudiaron esto hace años, cuando analizamos toda la parte tubular, hay siempre una parte proximal del túbulo y una parte distal del túbulo, ¿sí? O parte final, como quieran llamarlo. El túbulo contorneado distal tiene dos partes, una parte inicial y una parte final. ¿En qué parte juega la hormona antidiurética? ¿En la inicial o en la final? ¿Por qué en la inicial o por qué en la final? Sí, imaginemos que ese es el tubuli. Si es el tubuli, esta parte es inicial y esta parte final. ¿En cuál de las dos juega? ¿En la A o la B? ¿En la A? ¿Inicial por qué? ¿Alguna otra idea de los que dijeron final
¿Quién dijeron final? ¿Nadie dijo final? Bueno, entonces todos hubieran estado mal, no es una pregunta, porque en realidad es final, no es inicial. ¿Por qué la final? Porque la final es permeable al agua. En cambio la inicial es impermeable. ¿Cómo vas a reabsorber agua en un lugar que es impermeable al agua? ¿Podría? No, es impermeable. Es impermeable nunca va a absorber agua. En cambio la final es permeable. Hay una pregunta en este banquito que ustedes lo van a ver por ahí. No me acuerdo qué número, porque varios se jueguen. Y que dice entre las claves: túbulo contorneado distal, parte final. Dice. ¿Por qué? Porque hace referencia a la permeabilidad. Si les hubiera puesto parte inicial, ya es falso. Porque la parte inicial no es permeable, es impermeable. ¿Ok? Está bien. Muy bien, Iván. Felicitaciones, lo has hecho bien. En este examen número 2 oral, sí van a tener que empezar así, no son. Para mí es un buen dibujo, de hecho que podría ser más completo, pero en realidad también es un poco complejo por lo virtual, por lo digital, mejor dicho en este caso. Pero la explicación y toda la ubicación lo he hecho bien. Así que espero de que se den la oportunidad y de que practiquen, hagan sus esquemitas, ¿no? Ese es uno. Luego de ahí está la relación de lo que hemos estado hablando, el sistema renina y angiotensina aldosterona. Ese también es un mecanismo de regulación, pero ese es un poquito después. Eso se denomina por eso a largo plazo. Y el estímulo es diferente, no es la osmolaridad. El estímulo es la baja de volumen, pero sobre todo es la disminución del sodio que va a ser sensado por la mácula densa en el aparato yuxtaglottal. Ese es el estímulo más importante. Disminuye el sodio que es sensado por la mácula densa y en consecuencia libera la renina. ¿Quién me quiere esquematizar y decir todos los targets del sistema renina angiotensina aldosterona para su nota de participación? Dense la oportunidad de practicar ahorita. Y luego en la hora de la hora ya no hay práctica. Antes entonces algo que ya sé, ya que tú sabes, para dar la oportunidad a otra persona primero. Carlos, ¿tú qué querías salir? ¿Ese no? Esquematizo cómo se libera la renina y hasta la aldosterona. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Igual. ¿Sí? Con mi dibujo. No, solo. Yo te voy a ayudar. Primero Carlos, que quieres ayudar. ¿Está bien? Carlos, te voy a ayudar, sal. Te voy a ayudar. Vamos a salir con mi dibujo. ¿Qué dibujo? Te voy a ayudar, te voy a ayudar todavía. No confía en mí, Nico, piensa de eso. Es que sí le he dibujado, pero no. Bueno, ahí, me falta. Todos los tardes, ¿no? Ya. ¿Cómo empieza? Ya hemos hablado. Dibuja con la renina ahí. A ver, voy a dibujar el pilar y aquí las células sobre el otro lado. Ya. O sea, donde se libera. A ver, chicos, escuchen por favor. Luego, cuando están aquí al frente, no quieren salir. Ya. Y aquí están los nervios simpáticos, aquí están los receptores. Beta, pues, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces ahí viene un dato importante, la relación de los receptores beta 1, que ya dicho sea de paso, ya con eso respondemos la clave, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque el beta 1 favorece la liberación. Entonces, ¿de qué neurotransmisores estaríamos hablando? La acetilcolina, ¿verdad? Adrenalina. Muy bien, continuamos. Se libera la renina. La renina, Carlos, ¿es un target? No, es una hormona que se encuentra. No es un target. Sí es un target, y no es una hormona. Es una enzima. ¿Sí? Y una enzima sí es un target. ¿Ok?
Muy bien. ¿Qué hace la renina, estimado Carlos, después que se libera? Se libera la renina. Creo que había un producto que tenía que juntarse en la sangre, ¿no? Con la renina. Y degradarse, creo que responde que medicina tipo. Ese es el mediador, ¿verdad? Que se libera del hígado es el angiotensinón. Y la renina lo que hace es, esto es, ¿cómo que se va a transformarlo en angiotensina 1? ¿Ok? Angiotensina 1. Ok, ahí tenemos la angiotensina 1. ¿Y luego qué pasa con la angiotensina 1? Se va a los pulmonares. Muy bien. Solo los pulmonares, le ponen solo los pulmonares, es falso. Preferentemente los pulmonares, sí. Solamente, porque también sucede a nivel renal, pero más que todo en los pulmones. ¿Y qué va a pasar? Ahí hay otra enzima, ¿sí o no? La yeca. ¿La yeca? ¿La yeca es la ECA. La ECA. Que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La ECA es el segundo target. Algunos yo no sé si están escribiendo, pero bueno. La angiotensina 1 y la angiotensina 2 son target. La angiotensina que no, tampoco. Y la angiotensina 2 va a llegar a sus receptores, que son el receptor AT1 y el receptor AT2. Propiedades mediadas al receptor AT2, vasoconstricción. ¿Qué más? Remodelamiento, ¿qué más? Favorece la respuesta autonómica simpática, favorece la secreción de aldosterona, ¿verdad? Favorece la secreción de hormona antidiurética. La angiotensina 2 también favorece la secreción de hormona antidiurética. Y más bien el receptor AT2 que genera apoptosis, no genera vasoconstricción, más bien dilatación, ¿no? Ok, muy bien, Carlos. ¿Y en la glándula suprarrenal qué va a pasar? ¿A qué parte de la glándula se va? A la corteza, ¿ok? La corteza es la parte más externa o interna. Externa. ¿Qué capa va? A la glomerular. Ahí va. Y ahí se va a secretar la aldosterona. Muy bien, Carlos. Excelente. Excelente. ¿Eso no hay que hacerlo? ¿A ver dónde va a ir? Acá hay receptor de la aldosterona en la parte basal, ¿no? No, ahí sí no. ¿No? La aldosterona es una hormona esteroidea. Este sí tiene su receptor dentro de la célula. Es una diferencia con la otra hormona. Que en este caso, ¿pensás ahí, Carlitos? ¿Lo siento? ¿Está bien para tu participación? Miren, por ejemplo, esto es lo que sí estaría mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la hormona es esteroidea, ingresa y a nivel intracelular está su receptor. Por ejemplo, la aldosterona no es un target porque es una hormona, pero su receptor de mineralocorticoides sí lo llega a hacer. ¿Está bien? Entonces, ordenando las ideas de la explicación que ha hecho Carlos, que está bien, está primero entonces la renina, luego está la ECA, luego están los receptores de angiotensina, luego está el receptor de mineralocorticoides. Y cuando la aldosterona llega al receptor de mineralocorticoides, se expresa, ¿verdad?, el canal epitelial de sodio, que se llama ENaC, y se expresa el RONCA, que es el canal de potasio. Estos dos sí también son tardes, ¿no? Estos se encuentran en la cara luminal. Entonces el ENaC, ¿qué va a hacer? Absorbe sodio, jala agua, incrementa el volumen. ¿Y el RONCA qué va a hacer? Secreta potasio y de esa manera lo va luego a excretar.
Por eso hace un rato, Carlos, cuando hablaste de hipocalemia, la aldosterona, si la vienes a hacer resorción, sí podría generar hipocalemia, ¿no? Porque estarías eliminando mucha mayor cantidad de potasio. ¿Que siempre está la bomba de sodio de potasio? Definitivamente. Esa bomba se va a encontrar en lo que sería la cara, vaso. Entonces ahí tenemos la otra. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Si yo, por ejemplo, doctor Walter, Alex, tú eres Walter, ¿no? Alex, dime, si yo te digo la espironolactona, ¿cuál es el target? ¿Qué me respondes? La espironolactona. El receptor de mineralocorticoides, ¿no? Por eso es conocido como diurético ahorrador de potasio. Si no se activa y no se expresa dentro del ronca, no se va a perder potasio. ¿Qué? Ya. No, es que no hay más. Sí, los canales de potasio sí son. El ronca. Muy bien. Luego de ahí, la milorida, Alex. Amilorida. La amilorida juega con el ENaC, que es el canal epitelial de sodio. ¿Okay? En el ronca tal cual no hay fármacos, pero sí hay un síndrome que lo van a investigar para cuando lleguemos adentro, que es el síndrome de Barker. ¿Ah? Investiguen el síndrome de Barker. Llegaron a investigar que era un cordoma cuando les dije que investigaran. Sí les dije, no todos los hermanos les dije. Nadie investigó, cero. Muy bien. Continuamos. Tenemos entonces la relación de, en este caso, mediadores de regulación. Siempre el autónomo, que es el simpático, es a corto plazo. Tenemos lo que vendría a ser a mediano plazo, la relación de la hormona antidiurética. Algunos autores no lo aceptan como mediano, pero algunos sí. Y a largo plazo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. El aliskiren bloquea la renina, los ARA2, que son el losartán, el valsartán, bloquean los receptores de angiotensina, ¿no? La T1. Son los medicamentos de segunda línea, generalmente cuando tengo diagnóstico de hipertensión, porque los de primera línea son los IECA, ¿no? Pero si tengo el efecto secundario más frecuente de los IECA, que es la tos seca, relacionado con las tetrapredicininas, tengo que rotar con los ARA2. En los IECA están el April, Captopril, Sopril, los que ustedes quieran. Bloquea a la enzima convertidora de angiotensina. Y para que se active la vía simpática, el estímulo, ¿cuál es? Es ahí sí directamente la baja de la presión. ¿Ok? Y ahí, definitivamente, quien tiene que sensar esto serían los varoreceptores. ¿Ok? ¿Dónde se encuentran los varoreceptores de Johanna Miel? Los varoreceptores, ¿dónde se encontrarían? ¿Parótida? Carótido, del seno carotidio, y en el otro en el callado de la aorta, ¿verdad? En el seno carotidio y en el callado de la aorta están los varos que van a sensar el cambio de la presión y van a mandar, ¿qué cosa? La señal al centro regulador de la presión, llamado centro vasomotor. ¿Dónde se encuentra el centro vasomotor? En el bulbo. La médula oblonga, ¿no? La médula oblongada. Ahí está el núcleo del tracto solitario y ahí llega la información. Si está disminuida,
tendrá que aumentar. Se activará la vía simpática y ahí va a jugar el nervio glosofárico. Si está aumentada, tendrá que disminuir y ahí más que todo jugará el nervio vago, ¿no? Hay una vía aferente para que llegue la información y una vía eferente para que la información definitivamente llegue, en este caso, al órgano. Y de la aorta, para terminar con tu participación, Alex, ¿cuáles son las primeras arterias que vamos a poder reconocer que nacen de la aorta? Las coronarias, ¿no? Y las coronarias, ya sabemos y hemos visto que van a irrigar el corazón. Y en un evento coronario, ¿cuál de las dos se compromete con mayor frecuencia? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Qué rama de quién? De la coronaria izquierda. Muy bien. Y si quieres verlo en un electrocardiograma, ¿en dónde lo vas a ver? A ver. V1, V2 y V3. ¿Por qué esas derivadas? Porque está valorando la irrigación de la pared anteroseptal, ¿verdad? Porque la descendente anterior tiene dos ramos, la diagonal y la septal. La diagonal irriga toda la pared anterior prácticamente y la septal el septo, ¿no? Entonces, del V1 al V3 te dará esa información. ¿Y la clínica, Alex, qué preferirías encontrar en una clínica asociada al ritmo o a la mecánica? No para la angina. La angina es la relación de disminución del flujo. La mecánica traduciría respuesta asociada a eyección, ¿verdad? Eléctrico, no, porque sería más relacionado al lado derecho. ¿Está bien? Derecho es eléctrico, mecánico más que todo. Izquierdo, ¿no? ¿Está bien? Y Vanessa, ¿y el tronco brachiocefálico de dónde nace? De la aorta ascendente. De la aorta, de la parte del callado de la aorta. ¿De la parte del lado derecho o del lado izquierdo vas a valorar la presencia del tronco brachiocefálico? El derecho. ¿Por qué? Porque en la izquierda las ramas nacen de manera directa. Entonces, en el lado derecho. ¿Y qué ramos dan? Subclavia derecha, porque en el tronco del lado derecho, y la carótida, ¿verdad? La subclavia tiene que ser del lado derecho y la carótida, porque el lado izquierdo nace de manera directa, ¿verdad? ¿Y la subclavia derecha cuáles son sus ramas? ¿La axilar es rama de la subclavia? Sí. ¿Sí? Chicos, en orden, en coro, yo en coro no pongo nota nada. Ni que levantar la mano. A ver, ¿cuál? ¿La axilar es una rama de la subclavia, sí o no? No. Entonces, ¿qué es? Es la continuación. Muy bien. ¿Desde qué lugar se llama subclavia? ¿Hasta qué lugar se llama subclavia? ¿Desde qué lugar se llama axilar? Es anatomía del segmento. ¿Hasta qué lugar? Está bien, lo que tú dices está bien. Tienes 20 años. La subclavia no da ramos, tal cual. Solo cambia de nombre. Y es más, con eso no termina, vuelve a cambiar de nombre. Cuando vuelve a cambiar de nombre, ¿cómo se llama? Brachialo-umbral. Muy bien. ¿Y en qué momento vuelve a cambiar de nombre?
sabe. La subclavia es desde el tronco, en el lado derecho obviamente, hasta el borde externo de la primera costilla, por detrás de la clavícula, ¿verdad? Luego de ahí se llama axilar. La axilar es desde ahí, ¿hasta dónde? Hacia el borde inferior del músculo. ¿De qué músculo? Redondo mayor. Y desde el borde inferior del músculo redondo mayor hasta la flexura del codo, hasta ahí es la braquial. Porque luego recién se bifurca y te da la orbital y te da la radial. Anatomía. Ciencia básica. Obligación. ¿Verdad? Ahí me mencionaron a la mamaria interna. ¿La mamaria interna de dónde viene? Yo la mencionaste. Y gracias por darme ideas. Ustedes dicen y dan ideas. ¿De dónde es ramo la mamaria interna? ¿Cómo también hay que llamar la mamaria interna? Torácica qué va. Anterior. Torácica medial. ¿De dónde es ramo? ¿Del axilar? Muy bien, debes buscar subclavia. ¿De qué región? Prescalénica, escalénica o postescalénica. Prescalénica. ¿Sí? De la región prescalénica. ¿Y la externa de dónde vamos? Del axilar, ¿de qué porción? ¿Primera, segunda o tercera? ¿La mamaria externa es ramo de qué? Del axilar, ¿de qué porción? ¿Primera, segunda o tercera? El músculo escaleno anterior divide la subclavia en tres. ¿Qué músculo divide el axilar en tres porciones? ¿Qué músculo divide la arteria axilar en tres porciones? El pectoral menor. ¿Dónde se origina y dónde se inserta ese músculo? Tercera, cuarta y quinta costilla hacia la apófisis coracoides. ¿Verdad? Divide en tres porciones. La segunda porción tiene dos ramas: arteria toracoacromial y arteria mamaria externa, o también llamada torácica lateral, o también llamada torácica externa. Segunda porción. Primera porción, torácica superior. Segunda porción, toracoacromial y mamaria externa. Tercera porción, subescapular, circunflejo humeral anterior y circunflejo humeral posterior. Irrigación. Entonces, en la parte del callado, ya que sus participaciones me dieron ideas para preguntarles, ¿no? Entonces, ahí está en este caso, el que censa el cambio de la presión. ¿Está bien? Entonces, disminución de la presión arterial y arteriolar diferente. La relación diferente no está tanto coincidiendo con la parte de la mano, razón por la cual se aleja. ¿La variación en la cantidad de sodio y potasio? No, solamente sodio y potasio. Esta es la clave, ¿no? Estimulación del sistema simpático en los receptores beta 1 adrenérgicos. ¿Y aumento excesivo? No, es disminución. Pasamos la pareja clave, la secreción. ¿Ok? A ver, este último caso conmigo,
Delante Johanna nos acompaña, de Johanna es mío. ¿Doctora cómo se llama? De hecho, que está linda. ¿Sí? Liz. Excelente. Paciente varón de 80 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca, ingresa a emergencia por disnea con reposo y edema generalizado, con intolerancia al repúblico. Al examen, investigación tubular positivo, crépitos en ambos campos pulmonares, dos tercios inferiores. Edemas hasta abdomen con fovea de cruz P3, frecuencia cardíaca de 115 por minuto y frecuencia respiratoria 30 por minuto. Presión arterial 160/100 y saturación de 85%. ¿Qué opinan de este caso? ¿Cuál es el análisis? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el análisis de este casito? La frecuencia cardíaca es aumentada. ¿Recuerdan que hablamos la otra vez de eso? Cuando les pido analizar, no les pido solamente de que vuelvan a mencionar los hallazgos que están aumentados, sino que lo traten de fusionar, unir, para dar una pequeña objetividad, ¿no? Una pequeña conclusión de lo que es en el caso de escribir. ¿Alguien quiere participar? Miren, ya está casi acabando el curso del día y en un ratito voy a pedir su cuaderno porque el doctor va a hacer unas preguntas más, pero muy pocos han hablado. Si no hablan, ahora sí, el que no habla, Gina, a ver. Me habla sobre insuficiencia cardíaca. Ok. Cuando hay, un caso- Y ahí partimos. cuando hay una insuficiencia cardíaca es por la dificultad del cierre, El cierre de el cierre de una de las válvulas. ¿Sí? Eso. Hemos visto ejemplos de que hay problemas asociados a estenosis y que puede progresar o insuficiencia, pero la insuficiencia tal cual está asociada a su edad. La insuficiencia es la propiedad que nosotros reconocemos como bomba del corazón, es la que se ve afectada. Entonces no es suficiente, es insuficiente. No tiene la capacidad de poder valorar o generar lo que debería ser la acción primigenia, que es el corazón como bomba. Eso es al final insuficiencia. Como quieras con tus palabras describirlo, pero al final es donde tú vas a poder valorarlo. Porque se ve afecto. ¿Y por qué? En diversas causas. Hipertensión, porque está mal controlada o insuficiencia cardíaca. ¿Pero qué más? Quiere decir que cuando había una insuficiencia y al no haber suficiente aporte de dirección, regresaba la sangre y cuando regresaba la sangre del ventrículo regresa a la aurícula y como regresa a la aurícula va a llegar a los pulmones, por lo cual va a causar lo que es la disnea y va a causar lo que es como va estacionado el pulmón de todo el regreso de la Hay sangre. congestión. Congestión. Entonces es una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos ya valorando que está existiendo un cuadro de sobrecarga de volumen a nivel pulmonar. Estamos valorando un cuadro de congestión que puede progresar hacia un edema agudo, ¿verdad? Entonces, y lo ven en la placa, existe un cuadro de congestión marcado, ¿sí? Eso no solamente es un cuadro de insuficiencia, sino que está descompensado. Y frente a ese hallazgo y la clínica que presenta, incurvitación angular, ovea, entonces todo eso ya te está hablando que todo está en sentido retrógrado, pues si ya no puedes, ¿a dónde ve la sangre? Al cosmos. No, pues, tiene que seguir reyendo por el sentido contrario. Nada más.
Entonces, puede ser invitación, puede haber hepatomegalia, fovea, etc. Y la clínica miren, está desaturando y está con la rachitis, ¿no? Aparte de la taquicardia. Entonces nosotros lo que vamos a querer es manejar esa sobrecarga de volumen. Y justamente para ello existe una familia de medicamentos que nos pueden ayudar, que son los famosos diuréticos. Y para los diuréticos existen tipos de diuréticos y ahí levante la mano el que ha investigado qué diuréticos existen y sustancias respectivamente. A ver, antes de tú ya tienes no. Primero y luego no. ¿Quién? Muy bien. Bueno, en los diuréticos tenemos la furosemida. Por familias. Furosemida pertenece a una familia. Es que tú me dijeras, tú eres Arturo, pero tengo una familia. ¿Qué familia pertenece? ¿A qué familia pertenece Arturo? Esa es la gran familia. Los diuréticos de ácido. Ok. Furosemida. ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el target? ¿Cómo actúa? La furosemida actúa a nivel renal para descompensar el volumen de líquido, ¿no? Porque en este caso el paciente está congestionado porque está haciendo un edema pulmonar, ¿no? Eso es lo más delicado que puedes compensar con mayor, porque puede estar el paciente edemizado, pero cuando hay congestión pulmonar es más delicado el paciente. Y por lo tanto está asegurando 85%, no hay buen intercambio gaseoso. Ahora, está bien. Pero ¿cómo actúa la furosemida? ¿Cuál es el target? Dicho sea de paso, ya que he mencionado la furosemida, para estos casos en particular los medicamentos de primera línea son los diuréticos de ácido, porque tienen la capacidad de poder mover mayor cantidad de volumen, a diferencia de los demás. Entonces, por esa razón, dentro de una de esas claves está el target para ayudar. ¿Cuál es? ¿La qué? La D es, primero el target no es inhibe, pues esa es la característica. Cotransporte, aquí está mal escrito, con N. Cotransporte de la sodio, potasio, 2 cloro en el tramo ascendente del asa de Henle, ¿no? Entonces, como juega con sodio, cloro, y tiene la facultad justamente de inhibirlo, va a quedarse la luz, jala agua, orina más. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué tipo de transporte se estaría bloqueando? Ahí también en la clave ya te está planteando. ¿Qué tipo de transporte es? Tipo de transporte activo, secundario. ¿Qué tipo? Sin porte. Sin porte, ¿ok? Cotransporte es igual que decir sin porte. ¿Ya? Si fuera contratransporte, antiporte, dime. Tengo entendido que los tablas de potasio también son para tratamiento de y también hay Sí, pero en relación a los ahorradores y los de ASA, para mover volumen, primera línea. Pues es la primera línea, ¿no? Claro, respecto ahí, no solamente es, si tuvieran hecho una pregunta abierta de qué familia, pero en este caso está valorando respecto a lo que tiene para la facultad, que es lo primero que hay que hacer. Pero está bien, si nosotros administramos regularmente el uso de los diuréticos de ASA, vamos a, aparte de mejorar lo que es la uremia, vamos a disminuir los electrolitos. Entonces no sería más factible utilizar en estos casos un ahorrador de potasio que no juegue tanto con la baja o con la lo que sucede es que tú vas a monitorizar, es cierto, lo que tú viste, podrías depletar potasio. ¿Cómo se llama? Depletos de potasio para poder disminuir este potasio que está haciendo. Creo que Necesariamente. en un intervalo de 1 o 2 horas. Podrías hacerlo, pero no necesariamente de un inicio. Vas a monitorizar
si es necesario lo podrías hacer, pero para eso recuerda que este es un cuadro de una emergencia. En el momento inicial, sí, generalmente es que vas a valorar el mar. Ahora este es un cuadro de una emergencia. Tú vas a utilizar ahí como primera línea estos tipos de diuréticos, pero luego ya para el mantenimiento es diferente. Una cosa es emergencia. Por eso lo que dice ahí tu compañero también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los ahorradores de potasio serían los que le podrían hacer. Y ahí sí la clave más óptima sería los dimineralo. Pero aquí te están hablando de emergencia, del cuadro, primera línea, es importador, sodio, potasio, 2 fluoruro. Entonces ya hemos hablado ahí dos familias. ¿Qué otra familia existe de diuréticos? Los tiacídicos, ¿dónde juegan? ¿Cómo juegan? Sodio. Ya. Hay también los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Dónde juegan? El túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Utilizan situaciones particulares como el mal de monje, que es el mal de Atura, ¿ya? Y también podríamos utilizarlo como diurético per se, pero no llega a tener un efecto. Más que todo nos ayuda mucho para valorar la relación ácido-base, porque juega mucho con la relación del bicarbonato y el cloro. Ustedes saben que el bicarbonato se mueve mucho con el cloro, ¿no? Para que el cloro ingrese, el bicarbonato tiene que salir. Entonces, si hay menor cantidad de bicarbonato, el bicarbonato no sale, el cloro no ingresa. El estado ácido-base se vuelve ácido y el cloro aumenta. Y eso te da acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Ya? Están los específicos, están los inhibidores de potasio, están los de ASA y están los inhibidores de la anhidrasa carbónica y faltan los osmóticos, ¿verdad? Los diuréticos osmóticos, que juegan con la osmolaridad. Tienen un poquito más de acción a nivel del proximal también y juegan con un estado hiper, el manitol, ahí está, que favorece drenación, entonces deshidrata y influye pérdida de volumen para que de esta manera, por ejemplo en los casos de té, no se enclave, ¿no? Y genere complicaciones. Muy bien, entonces la clave la sé. Con el doc van a ver un par de preguntas. Hola chicos, como les he dicho a los otros grupos que también enseño, la mitad de todas sus energías tienen que estar enfocadas a la hepatitis química, porque tienen que ser absolutamente todo, desde etiología hasta complicaciones e insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Hemos estado realizando sus preguntas directamente hoy, porque esa es la que el minuto sábado, si no lo recuerdo, y entonces, o el viernes, perdón. Entonces, antes de pasar de lleno a la insuficiencia cardíaca, ¿tienen alguna pregunta de la hepatitis química? ¿Saben todo? El índice de equilibrio. El índice de equilibrio, que básicamente te dice el índice de equilibrio, es mientras más avanzado sea el índice, mayor riesgo de mortalidad. Es para lo único que te sirve, nada más. No tiene ninguna significancia ni una correlación clínica con el paciente, pero sí tiene una correlación pronóstica. Ese es el índice de equilibrio. ¿Okay? Pero no se metan a. Básicamente, el índice de equilibrio lo vemos más que todo, por ejemplo, en este paciente. Es una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca?
A la cabeza, si le preguntas a nivel mundial, ¿cuál es la primera causa? Cardiopatía isquémica. La principal causa es cardiopatía isquémica. ¿Ok? Si yo les pregunto con respecto a cardiopatía isquémica, ¿cuál es la secuencia electrocardiográfica que podemos ver en un paciente o qué cambios electrocardiográficos podemos ver en los pacientes con cardiopatía isquémica? ¿Cuál es el primer evento? Porque son 4. Una tepicura. ¿El primer evento cuál es? Un índice de ST elevado. Ese no es el primer evento. ¿Cuál es el primer evento? ¿Cómo? Onda P patológica. ¿Qué tiene que ver la onda P con la depuración vesicular? No tiene nada que ver la onda P con la depuración. El primer evento electrocardiográfico o el primer cambio que ustedes van a ver en el EKG en un paciente con infarto es onda tepicuda. ¿Ok? Tepicuda. ¿Cuál es el segundo? ¿El que dijo compañero? ST elevado. El tercero, ¿cuál es? T invertida. ¿Ok? Y el cuarto equivale a necrosis, que es como veo en el electrocardiograma. Onda Q. ¿Ok? Es una secuencia en un infarto de miocardio no tratado. ¿Ok? Porque básicamente, ¿cuáles son las terapias? La reperfusión o básicamente la intervención percutánea coronaria. Eso básicamente es para prevenir la aparición de onda Q, porque onda Q es igual a necrosis. El tejido necrótico ya no me sirve. ¿Ok? Básicamente es todas las terapias que van a ver en la cardiopatía isquémica están enfocadas a que no aparezca la onda Q. ¿Ok? Listo. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales en la cardiopatía isquémica, pero que no es infarto? ¿Qué otras causas nos pueden simular un dolor torácico de origen cardíaco? Pero yo tengo un EKG. ¿Cómo? Muy bien, miocarditis. ¿Qué otra cosa más? Pericarditis. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Compañera? ¿Estamos hablando, creo? Ya lo dijeron. Pericarditis, miocarditis, ¿qué más? Porque la pericarditis, ¿cómo está el EKG? El ST, en un ST elevado, está convexo, hacia arriba. ¿Ok? La pericarditis está cóncava. ¿Ok? Esa es la diferencia. En la miocarditis casi no vas a tener ningún daño, porque el daño es de miocardio. ¿Ok? No vas a tener ningún cambio en el ST. Otra patología que cambia en el EKG, que es diagnóstico diferencial, se da en jóvenes. Acá su compañera dice la muerte súbita. ¿Qué tipo de infarto es la muerte súbita? De los 5 tipos que hay. 3. Okay, porque ¿cuál es la primera? La más frecuente de todas. ¿Ah? No, la clasificación de infarto. ¿Cuál es la primera, la más frecuente? Rotura de placas traumatosas. La segunda, por incremento de la demanda de oxígeno. La tercera, muerte súbita. La cuarta, por intervención coronaria percutánea. Y la quinta, es por básicamente cirugía abierta o bypass. ¿Ok? Eso también tiene que saber, como le digo, el cardiopatía tiene que saber todo. Todo tiene que saber. Incluso los fármacos que vamos a utilizar en la terapia inicial. ¿Ok? ¿Qué le vamos a hacer en la investigación? No me olvidé. Ya, el que cambia, otro diagnóstico diferencial, ¿han escuchado el síndrome de corazón roto alguna vez? O Takotsubo, eso cambia el electrocardiograma también. Básicamente, ¿cómo se encontraría en un caso? Persona joven, con antecedentes de tiene una ruptura amorosa, falleció un familiar y viene con un dolor torácico reciente. ¿Ok? Es un diagnóstico diferencial. ¿Qué otro diagnóstico diferencial pueden ver en los pacientes jóvenes, por ejemplo? El taponamiento está más asociado a traumas, neoplasias, todo eso. Entonces estamos teniendo ese antecedente. Hay otro síndrome que se llama síndrome de Brugada. ¿Ok? El síndrome de Brugada también es el principal diagnóstico diferencial en un infarto sin ST elevado.
¿ok? Es una alteración genética en los canales del sodio. Es muy frecuente en los jóvenes que vienen con dolor torácico, ¿ok? Tiene una drugada. Entonces ya hemos hablado de pericarditis, miocarditis, drugada, Takotsubo. Está bien dentro de nuestro diferencial, ¿ok? Entonces, ya hemos hablado de los cambios electrocardiográficos con preguntas de práctica, ¿ok? Yo le voy a preguntar a algunos al que le toque un caso de cardio. La clasificación también, los 5 tipos de infarto que hay, ¿ok? Listo. Entonces, para el tratamiento agudo, ¿qué usábamos en el infarto de miocardio? Ustedes que van a hacer serumitis de acá un par de años, que viene un paciente con dolor torácico. Sacamos el ejemplo del infarto. Primero que dan. Así en tu puesto vas a tener el de plástico. De repente en Estados Unidos, pues. Pero acá no se tiene ni aspirina, ¿ok? Ni aspirina, pero supongamos que sea idealmente. Inicialmente, ¿qué es lo que das? Primero la doble antiagregación. Aspirina con clopidogrel o ticagrelor, ¿ok? Supongamos en el evento ideal que estés en un puesto de salud de un anexo de la clínica de Delgado, que es la clínica más ficha de Calvert, ¿ok? Aspirina con clopidogrel. Eso es en primer lugar. ¿Qué otra terapia farmacológica das? De inicio. Muy bien, ¿qué anticoagulante? Enoxaparina de frente. Warfarina lo van a dar en el hospital, ¿ok? Porque tienen que monitorizarlo por los riesgos de sangrado. Enoxaparina, doble antiagregación. ¿Qué más? ¿Cómo? Eso es en el hospital. Aún no, estamos hablando en el ámbito prehospitalario. En el ámbito prehospitalario. Todo lo que pueda dar por vía oral. Si está doliendo el pecho, ¿qué le vas a dar? Algo para el dolor, ¿verdad? Nitratos. ¿Cuál es el mecanismo de los nitratos? Por el óxido nítrico, ¿ok? A través del GMP cíclico. ¿Cuál es la enzima que cataliza la conversión? ¿Cuál es el precursor del óxido nítrico? Arginina, ¿ok? La enzima es óxido nítrico sintasa, ¿ok? Listo, nitratos, doble antiagregación, anticoagulación. ¿Cuál otro? Beta bloqueante. ¿Le daría beta bloqueante a un cuadro agudo de un Zika elevado? ¿Por qué? ¿Por qué no le dan un Zika? ¿Por qué no le dan? Beta bloqueantes no se dan en el momento agudo, ¿ok? Tampoco beta bloqueantes se dan en la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿ok? Que sirve para después. Eso sí sirve para después. No se da, ¿ok? ¿Qué otro fármaco dan? Muy bien, estatinas, no se olviden, atorvastatina o estatinas a dosis altas. ¿Cuál es el mecanismo de acción, compañero, de las estatinas? Inhibe la síntesis de valdenato a través de la inhibición de la cita de la enzima hidroximetilglutaril CoA reductasa. ¿Ok? Listo. Tenemos estatina, doble antiagregación. ¿Darían oxígeno, sí o no? Si no está hipoxémico. Sí. ¿Ok? Se da oxígeno. Si el paciente no está hipoxémico, no le den oxígeno. Porque el oxígeno lo que hace es deteriora, no te lo va a dormir. ¿Ok? Sí. Esa es la terapia INI. ¿Ok? Sí, hemos hablado entonces de tratamiento, ahora vamos a hablar de las complicaciones. En la causa intrahospitalaria, ¿cuál es la causa intrahospitalaria más frecuente por la cual los pacientes con cardiopatía isquémica o con un infarto de ST elevado fallecen? Intrahospitalaria, la más frecuente. Muy bien, shock cardiogénico. Shock cardiogénico, ¿ok? ¿Cómo está el gasto cardíaco en el shock cardiogénico? ¿Aumentado o disminuido? ¿Y cómo está la resistencia vascular periférica? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Dentro de los 4 tipos de shock, ¿cuál es el shock caliente? Es vulgarmente conocido como shock caliente. El distributivo. ¿Qué tipo de distributivo conocen? Séptico en fase temprana, porque en fase tardía, por eso que nosotros damos cloruro de sodio a 20 cc por kilo en la fase tardía. Shock séptico, neurogénico, ¿qué más? Anafiláctico. Muy bien. ¿Ok? Entonces ahí la resistencia vascular periférica está aumentada, por eso es un shock caliente. El paciente ustedes le van a
nuestro examen físico, el llenado capilar va a estar mayor a 2 segundos, no va a haber frialdad distal para nada. ¿Ok? Listo. Entonces, esa es la causa más frecuente de manera intrahospitalaria. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en el extrahospitalario? En los pacientes con infarto. Por ahí escuché, dijeron con A. Una palabrita con A. Arritmias. ¿Ok? ¿Cuál es la arritmia más frecuente? La más frecuente y que no mata al paciente son las extrasístoles ventriculares. La que mata al paciente es la fibrilación ventricular. ¿Ok? Si yo les pregunto cuál es la arritmia letal, fibrilación ventricular. La arritmia más frecuente a secas, extrasístoles ventriculares. ¿Ok? Hablando de fibrilación ventricular, ¿qué hacen con una fibrilación ventricular? ¿RCP o desfibril? ¿Cuál es el otro desfibrilable? Taquicardia ventricular. ¿Cuáles son los no desfibrilables? Asistolia y actividad eléctrica sin puro. ¿Ok? Eso también pregunta para también práctica y no creo que también ¿ok? Listo. ¿Qué complicaciones mecánicas hay en el infarto o en cardiopatía isquémica? Mecánicas, porque ya hemos hablado del ritmo, complicaciones rítmicas, la fibrilación, los exorcismos. Ahora, complicaciones mecánicas. Si tienes un tejido necrótico, ¿qué va a pasar? ¿Ruptura de qué? 1. Ruptura del músculo papilar. ¿Ok? 2. Ruptura del septum interventricular. Acuérdense, ¿cuál es la arteria más sufrida? Descendente anterior. ¿Ok? Ruptura del septum interventricular, ruptura del músculo papilar. También ruptura del tabique interauricular, pero eso es menos frecuente. También otra causa es pericarditis. ¿Okay? La pericarditis también es una causa de muerte en estos pacientes. Y también hay un fenómeno inmunológico. ¿Cómo se llama el fenómeno inmunológico por el cual los pacientes con cardiopatía isquémica mueren? ¿Cómo? Síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler se da por inmunocomplejos en el miocardio necrótico. Los pacientes suelen fallecer al mes o al mes y medio y a los 2 meses de un evento previo coronario. Dressler, con doble S. ¿Ok? Es un fenómeno inmunológico. Y el segundo, ¿qué es eso? Por inmunocomplejo. ¿Ok? Entonces, básicamente, ahora sí creo que lo sabe casi todo el cardiopatía isquémica. ¿Ok? Cuando vayan a estudiar cardiopatía isquémica o cardio, todo el cardiopatía isquémica, tanto etiología hasta de complicaciones. ¿Ok? Dentro de la terapia inicial de la cardiopatía isquémica hemos hablado de la aspirina y de clopidogrel. Vamos a volver a preguntar el mecanismo de acción de aspirina y clopidogrel. ¿Ok? No se aprendan dosis, eso ya van a saberlo cuando sean médicos. ¿Ok? Listo. Entonces, ya han hablado de insuficiencia cardíaca con el doctor aquí. Hemos hablado de la terapia en el tratamiento agudo, en este caso se utiliza la furosemida, ¿no? ¿Qué otro medicamento, qué otro fármaco usamos en la insuficiencia cardíaca aguda? ¿Les comentaba? Si el corazón está insuficiente, no va a bombear, ¿qué tenemos que darle? Fuerza, ¿no? Digitalis. ¿Ok? Lo digital, ¿qué digital que usarías? Digoxina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de digoxina? Inhibe o bloquea la bomba de sodio potasio, ATPase. ¿Qué produce? Inotropismo positivo y ¿qué más? Cronotropismo negativo ¿Por qué produce cronotropismo negativo? Reflejo vagal. Por reflejo vagal. ¿Ok? Promueve el tono vagal, por eso se produce un cronotropismo negativo. Acuérdense la vía de los vasoreceptores. La vía aferente por el noveno y el décimo al núcleo solitario en el bulbo, y la vía eferente la que sale, simpático para simpático. ¿Ok? Si va a estimular el tono vagal, ¿qué proteína va a estimular? ¿O va a hacer sinapsis la acetilcolina? ¿Qué Q?
¿Qué proteína G está en el M2? GI, muy bien. ¿Qué va a disminuir? Adenilciclasa. ¿Qué disminuye después? AMP cíclico. ¿Ok? De esa forma va a producir un cronotropismo negativo. ¿Ok? Listo. Entonces, esos son los fármacos en el tratamiento agudo. Con respecto a la clínica, ¿cuáles son los síntomas o signos de una insuficiencia cardíaca de origen derecho? En este caso, incompletación yugular. ¿Qué más? Disnea. Edemas. ¿Ok? En este caso, ¿qué otro más puedes ver? Reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, asitis. En la insuficiencia cardíaca de origen izquierdo, en este caso, ¿qué épito? Hoy, ¿ok? Disnea. Congestión pulmonar. Y acuérdense también la ortopnia, la línea parasítica nocturna, todos esos son síntomas de origen izquierdo. ¿Ok? ¿Por qué este paciente que probablemente tenga una insuficiencia cardíaca izquierda que ya haya comprometido el ventrículo derecho o las cavidades derechas, se congestiona el pulmón? Con respecto a la fisiopatología de insuficiencia cardíaca, ¿por qué viene descompensado? ¿Quién puede sostener más presión, el ventrículo izquierdo o el derecho? El izquierdo, porque tiene más masa muscular. ¿Ok? Entonces, cuando el ventrículo izquierdo es insuficiente, ¿ok? Aumenta la presión a nivel pulmonar. Si aumenta la presión a nivel pulmonar, la arteria pulmonar, ¿de dónde sale? Del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, si aumenta la presión a nivel pulmonar, ¿qué tiene que hacer el ventrículo derecho para vencer la presión de la arteria pulmonar y vencer e inyectar la sangre? Tiene que engrosar. Entonces, básicamente se produce por hipertensión pulmonar. ¿A partir de cuánto puedo decir yo que hay una hipertensión pulmonar? ¿A partir de cuánto es? Un poquito menos. 25. De 25 a más hay una hipertensión pulmonar. Entonces, por este paciente, fisiopatológicamente hablando, tiene hipertensión pulmonar. ¿Ok? ¿Cómo estaría el electrocardiograma de este paciente? Si tiene un corazón grande, probablemente tenga una insuficiencia cardíaca de origen izquierdo de manera inicial. Supongamos que sea por una hipertensión. ¿Cómo estaría el electrocardiograma? ¿Tendría una hipertrofia ventricular izquierda, sí o no? Ya. ¿Cómo veo en el electrocardiograma de la hipertrofia ventricular izquierda? Es el índice más frecuente para sacar una hipertrofia ventricular izquierda, el índice de Sokolov. Lo que dijo su compañera, R en B5B6 más S en B1B2. Si yo sumo los dos, me tiene que ser mayor o igual a 35. ¿Ok? Ese es el índice de Sokolov para ver la hipertrofia ventricular izquierda, lo que probablemente tenga este paciente. El eje normal, ¿hacia dónde va? ¿Desde dónde a dónde va? Menos 30 más 90, ¿no? Entonces, en este caso, ¿el eje está hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Entonces, el eje está hacia la derecha, hay una hipertrofia del ventrículo derecho o una hipertrofia de la aurícula derecha. Izquierda, normal, diría en este paciente. ¿Ok? Eso es con respecto al electrocardiograma. A los exámenes de laboratorio, ¿qué le pediría en este paciente? Para confirmar la enfermedad. Ya le pueden pedir enzimas. ¿Qué más? ¿Qué sirve correr para ver la inyección que ha trabajado? ¿Qué más le pediría? ¿Qué examen de laboratorio? ¿Cómo se llama el ProBNP? Péptido natriurético. ¿Ok? Entonces ahí va el tratamiento de manera crónica. ¿Cuáles son los 6 grupos farmacológicos que reducen la mortalidad en los casos de insuficiencia cardíaca? Porque le vamos a preguntar el examen teórico y el examen práctico.
¿Ok? ¿Cuál es el primero? IECA. El segundo, ARA2. Tercero, betabloqueantes. ¿Se puede usar betabloqueantes en insuficiencia cardíaca descompensada? No, no se usa. ¿Ok? Se usa solamente para tratamiento crónico no rebusado. ¿Qué otro grupo farmacológico conocen? El protagonista no es un grupo que reduce la mortalidad, no lo es. Los INRA. ¿Qué son los INRA? ¿Han escuchado de los INRA? ¿Tú no? ¿Qué son los INRA? Inhibidores de angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina. Esos son los INRA. Ahí está el cuarto. Faltan dos más. Diuréticos para el tratamiento agudo no te reduce la mortalidad, solamente reduce la mortalidad en los casos agudos, como en estos. ¿Qué otro más? Los inhibidores de SGLT2. Eso no lo estudian mucho porque lo vamos a ver en endocrino, lo vamos a ver en diabetes. ¿Qué otro grupo farmacológico falta? Lo acabo de hablar hace un momento con el Dr. Vargas. ¿Quién antagoniza la aldosterona? Espironolactona, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. ¿Ok? Entonces ya hemos hablado de los 6 grupos farmacológicos. De esos 6 grupos farmacológicos, excepto de la SGLT2, quedan 5, tienen que saber mecanismo de acción, efectos adversos. ¿Ok? De los IECA, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los efectos adversos? El mecanismo ya hemos hablado hasta acá. Tos, ¿qué más? Tos, angioedema, ¿qué más? Tos, angioedema, hipercalemia e insuficiencia renal. ¿Ok? ¿En quiénes no puedo utilizar IECAS? Nefrópatas con una insuficiencia renal muy disminuida. ¿Qué más? No, los diabéticos inclusive los beneficia el uso de IECAS. ¿Ok? ¿Qué más? Están llevando químico, ¿no? ¿Puedo usar embarazadas? ¿Sí o no los IECAS? ¿Por qué? ¿Qué produce? Produce hipoplasia renal. ¿Ok? Lo que va a llevar a una oligohidramnios en el niño. Pero acuérdense que la producción de líquido amniótico es la orina del niño, básicamente. ¿Ok? Pues tampoco está contraindicado la estenosis bilateral de la arteria renal. ¿Ok? Básicamente por eso. ¿Por qué produce todos los IECAS? ¿Aumenta o disminuye la predicina? Aumenta la concentración de quinina. ¿Ok? ¿Por qué produce angioedema? Por lo mismo, porque por el aumento de la varequinina. La varequinina en nuestro cuerpo de manera fisiológica inhibe la vasodilatación, si no todo el mundo andaría hinchado, edematizado. ¿Ok? Entonces lo que hace la ECA es también integrada a las varequininas, lo vuelve metabolitos inactivos. Por esa razón es que produce tos y angioedema. ¿Ok? Entonces, un paciente que le da IECA tiene tos, ¿a qué lo cambias? ARA2. ARA2 no va a tener tos, no va a haber angioedema, o muy poco. Pero ¿cuál es el principal efecto adverso de los ARA2? ¿Principal efecto adverso? Muy bien, hipercalemia. Hipercalemia. ¿Ok? Si se dan cuenta, puedo usar, antes de hablar de ello, ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes de la espironolactona, por ejemplo, que antagoniza la aldosterona? Si normalmente la aldosterona bota potasio y yo voy a antagonizar su efecto, ¿qué va a producir el potasio en el cuerpo? Yo debo hipercalemia. Entonces, ¿puedo yo asociar espironolactona con enalapril? ¿O ARA2? No. ¿Ok? Esa es la correlación clínica que tiene que darle cuando estudia fármaco. No se le puede dar porque el paciente estaría hipercalémico siempre. Tendría cada rato la consulta con palpitaciones, con dolor torácico. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes por el uso de espironolactona? Ya hemos hablado uno, hipercalemia. El segundo, ¿cómo? Por ahí escuché algo de con G. ¿Quién dice?
Compañera, creo que tú hablaste. Ginecomastia. ¿Ya? Ginecomastia. ¿Ok? Ginecomastia. Listo. Entonces de los laboratorios ya nos vamos a hablar, porque hemos hablado del cáncer. Selectivos, no selectivos, cómo actúan, qué producen inotropismo. Inotropismo negativo. Negativo, ¿ya? Inotropismo negativo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los INRA. Los INRA tienen que saberlos porque modifican o reducen la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La neprilicina lo que normalmente hace es antagoniza o inhibe a los péptidos natriuréticos. ¿Mediante qué mecanismo los péptidos natriuréticos producen natriuresis o diuresis aumentada? ¿Cuál es el mecanismo de erosión hídrica? El segundo mensajero por el cual va a ser vasodilatación. GMP cíclico. ¿Okay? Los péptidos natriuréticos tienen el mismo mecanismo fisiológico. A través de GMP cíclico producen vasodilatación y producen aumento de la natriuresis. ¿Okay? Entonces lo que hace la neprilicina es antagonizar ese efecto de los péptidos natriuréticos. Por eso se llaman inhibidores de neprilicina. ¿Ok? Esto es el... Como inhibidor de neprilicina también va a tener efectos adversos frecuentes. Hipercalemia, va a tener tos, va a tener ansiedad, parecidos a los viejos. ¿Ok? Sí. ¿A qué hora va a clase? Me acabo. Cuando vayan a estudiar cardio, la mitad de sus fuerzas, por favor, en insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. ¿Ok? Es lo que más le vamos a preguntar. La otra mitad está dividida en enfermedades del cardio, valvulopatías, cardiomiopatías, antiarrítmicos, los 4 grupos, un ejemplo de cada uno, le podemos plantear un examen práctico como teórico y básicamente dónde actúa cada grupo. ¿Ok? Eso básicamente. Listo, chicos. No. Los que han hecho algo para poder considerarles en otro salón se acercan para poder firmarlos y anotarlos. Pero por lo menos esta presentación, el tutorial de esta medida,